Interpretación de los estimadores del modelo de regresión lineal con Stata. Mi nombre es Óscar Hernán Cerquera Lozada, soy profesor de tiempo completo del programa de Economía de la Universidad Surcolombiana y la idea en esta ocasión es aprender a interpretar o analizar los estimadores que se obtienen a partir del modelo de regresión lineal. Pero antes de empezar a hablar propiamente del análisis de los estimadores o de la interpretación de los estimadores, queremos hacer una pequeña introducción sobre lo que es la regresión. Y entonces, la regresión es considerada un método matemático que modeliza la relación entre una variable dependiente, que la llamaremos y o i, y un conjunto de variables independientes, que la llamaremos x, con el subíndice k indicando que son varias x, es decir, pueden ser desde x1 hasta xk, y un término error o un término aleatorio llamado b. Es decir, lo que me muestra la regresión o lo que me analiza la regresión es la relación que existe entre una variable dependiente, a veces desconocida, llamada y, a partir de un conjunto de variables conocidas llamadas x. Es decir, cómo se relacionan mi conjunto de variables independientes, simbolizadas con la x, junto con mi conjunto de variable dependiente, simbolizada con la y. Cómo el comportamiento de mis variables independientes me explica o me determina o se relaciona con el comportamiento de mi variable dependiente que es y. Y un término aleatorio e, que básicamente lo que me está indicando, y como lo vamos a ver más adelante en detalle, es todas las demás variables que no están contenidas dentro de mi conjunto de variables independientes, pero que también afectan a y. Por lo tanto, es importante tener en claro que a pesar de que el análisis de regresión tiene que ver con la dependencia de una variable respecto a otras, ¿cierto? Porque estamos hablando que aparentemente el comportamiento de y depende, y por eso es nuestra variable dependiente, del comportamiento de unas variables independientes llamadas x. A pesar de que esto es así, se tiene que tener un poco de prudencia, pues esto no necesariamente implica causalidad. Es decir, no necesariamente el comportamiento de las variables independientes está causando el comportamiento de mi variable dependiente. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese punto porque sencillamente para aludir o para creer que hay causalidad, esto se debe tener con consideraciones mucho más a priori o con teorías planteadas, no solamente con la relación estadística o con la significancia estadística de dos variables. Esa es una base, o digamos que es una de las primeras aproximaciones que se tienen para aceptar causalidad, pero no es la única, por lo tanto hay que tener cuidado con esto. Ahora, una vez visto el concepto de regresión, cuando se va a plantear un modelo de regresión, siempre se plantea de esta forma, en donde decimos que y, que es nuestra variable dependiente, es igual o está en función de beta 0, que ya vemos que es eso, beta 1 x1, desde x1 hasta xk, lo que me está indicando que podemos tener variables desde x1 hasta xk más el término error o el término aleatorio. Debemos recordar que cuando tenemos más de una variable independiente decimos que tenemos un modelo de regresión, en este caso lineal múltiple. Entonces, como ya lo hemos enunciado, la variable y me indica la variable dependiente, que básicamente lo que me muestra o lo que me está indicando es cuál es el comportamiento de y o cómo el comportamiento de y depende de el comportamiento de mis variables independientes, que son las variables que van desde x1 hasta xk. El término error o perturbación, simbolizado con la letra U en este caso, o MU en este caso, que básicamente representa los factores distintos a X, pero que afectan a Y. Es decir,
En el término perturbación o en el término error, lo que están incluidos son todos aquellos factores que afectan a Y, que son distintos a las X, que van desde X1 hasta XK, pero que son factores, son variables que no estamos observando porque no las incluimos en el modelo. Y es claro, ¿no? No podemos asumir que el comportamiento de Y, que es nuestra variable dependiente, solamente va a depender de las variables independientes que hemos incluido. Por lo tanto, todas aquellas variables independientes, o más bien todos aquellos factores que pueden estar afectando a Y, pero que no incluimos dentro de este modelo que tenemos especificado acá, todos esos factores van a parar acá. Es decir, todos esos factores no los observo. Entonces, lo que no observo no lo puedo medir, entonces todo va a parar acá y U me representa todos los factores que afectan a Y distintos a X. Beta 0, llamado a veces como el intercepto o el término constante, también tiene su utilidad y aunque es raro que tenga una importancia central en el análisis que uno haga de un modelo, se tiene en cuenta. Básicamente el término constante o el beta 0 me indica cuál es el valor de la variable dependiente cuando todo el conjunto de mis variables independientes, incluida el error, es igual a 0. Repito, en algunos casos tiene una importancia relevante su análisis, en otros casos no, depende básicamente de la relación entre variables que estemos estimando. El parámetro beta 1, que va desde beta 1 hasta beta k, lo que me indica básicamente, o es el parámetro que me está indicando la relación entre x y y. Es decir, beta 1 se puede decir que es el parámetro de la pendiente entre x1 y y. Y beta k es el parámetro de la pendiente entre xk y y. Es decir, me está indicando cuál es la relación que existe entre x1 y cuál es la relación que existe entre xk y y. Eso me indica el parámetro y. Perdón, el parámetro beta. Es importante tener en cuenta que cuando se analiza el parámetro de beta 1, se supone que todos los demás parámetros incluidos en U, todos los demás parámetros, todos los demás X, permanecen constantes. Entonces lo que se analiza es el comportamiento o el efecto de X1 sobre Y cuando todos los demás parámetros permanecen constantes. O también lo que se conoce como el famoso supuesto en economía, que es el ceteris paribus, cuando todos los demás factores permanecen constantes. Por lo tanto, beta me mide el comportamiento de una variable independiente, o cómo afecta el comportamiento de esa variable dependiente a mi independiente a mi variable dependiente cuando todos los demás factores permanecen constantes. Si analizamos un poco más detenidamente esta segunda ecuación que me indica, este delta me indica la variación. Entonces el cambio de xy con respecto a beta 1, el cambio de x1 hasta beta k o xk, lo que me está indicando es justamente el análisis de ese parámetro, que me está indicando en cuanto a la variación de x1, en cuanto me afecta la variación de y, permaneciendo todos los demás factores constantes, incluido el cambio en U. Entonces suponemos que el cambio en U es igual a 0 y justamente lo que me está midiendo el parámetro, como se ve acá, es la variación de x1. ¿Cómo afecta la variación de x1 a la variación de y? Que es diferente a decir cómo afecta x a y. Entonces la regresión me mide es cómo afecta la variación de x a la variación de y. Y eso es un tema sumamente importante. Vamos a ver un ejemplo citado desde el libro de Wooldridge, el ejemplo 2.1.2.2 de Wooldridge 2009, pues como para entender un poco más el tema de la regresión y de los parámetros. Bueno, el primer ejemplo que queremos ver es la relación entre la producción de soja y de fertilizantes. Para eso tenemos el siguiente modelo, en donde GL es nuestra variable dependiente, que en este caso va a representar la producción de soja, y vamos a decir que la producción de soja va a estar en función
de X, que en este caso es los fertilizantes o la cantidad de fertilizantes. Entonces, eso es un tema de interés, ¿verdad? Porque podemos ver cuál es la relación entre los fertilizantes y la producción de soja. Por lo tanto, uno puede suponer que a una mayor producción, a una mayor cantidad de fertilizantes, una mayor producción de soja. Por lo tanto, lo que me está midiendo en este caso el parámetro beta 1, lo que nos indica es el efecto del fertilizante sobre la producción de soja, permaneciendo todos los demás factores constantes. Por lo tanto, beta 1 lo que me va a indicar es cuál es el efecto del fertilizante sobre la producción de soja cuando todos los demás factores permanecen constantes. El término U lo que me está indicando es todos los demás factores, todas las demás variables diferentes, en este caso a los fertilizantes, que afectan a la producción de soja, pero que yo no estoy observando o que yo no incluyo en el modelo. Entonces, hay un montón, ¿verdad? La calidad de la tierra, la lluvia, el tiempo, la época, en fin, hay un montón de cosas. Entonces, en términos más prácticos, el coeficiente de beta 1 lo que mide es el efecto del fertilizante sobre la producción, manteniendo todos los demás factores. Es decir, si, digamos, si los fertilizantes están medidos en, ¿cómo se mide eso? En galones, si es un líquido, o en bultos, si es en grano. Entonces, podemos decir que beta 1 me va a medir es cuál es el efecto de un bulto adicional, de un kilo adicional, de un litro adicional de fertilizante sobre la producción de soja. Es decir, cuál es el cambio en el fertilizante o qué cambio en el fertilizante en cuanto me cambia la producción de soja. Y por eso es importante tener en cuenta la unidad de medida de las variables. Y ya eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo estén medidas las variables es sumamente importante? Aquí suponemos que está medida en kilos, qué sé yo. Entonces, un aumento de 1 kilo en el fertilizante, es decir, en cuánto vario en 1 kilo, en cuánto me cambia o me afecta la producción de soja. En este segundo ejemplo vamos a ver una ecuación simple para el salario y vamos a suponer simplemente que el salario de una persona, que lo vamos a medir en horas, está en función de la educación, que la vamos a medir en número de años. Entonces ya ahí hemos definido previamente cómo están medidas cada una de las variables. El salario está medido en horas, la educación está medida en años. Por lo tanto, beta 1 lo que me mide es el cambio en el salario por hora cuando se introduce un cambio en la educación. Es decir, beta 1 lo que me va a medir es cuál es el efecto de una hora adicional de educación sobre el salario. ¿Por qué una hora adicional? Porque la educación está medida en horas. Entonces, beta 1 lo que me mide es cuál es el efecto de un año adicional de educación sobre el salario por hora. Beta 0 en este caso sería de nuevo la constante, es decir, el valor del salario cuando la educación es 0, y esto es 0, que hay que ver cuando lo estimemos qué me da, a ver qué tan probable puede ser su análisis o no. Y U, el término de la perturbación, me indica todas las demás variables que afectan al salario, ¿verdad? Que no incluyo en el modelo o que son diferentes a educación. Tenemos un montón, la experiencia, la antigüedad en el trabajo, el gusto por el trabajo, en fin, un montón de cosas. Ahora, ¿cómo obtener este beta? Este beta 0, este beta 1, que son los que me indican o los que me muestran la relación que existe entre la variable dependiente y la variable dependiente. Entonces, para poder obtener los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Que son los estimadores que yo finalmente estoy analizando, parto de dos supuestos claves.
Y el primero es que la media condicional del error es igual a cero. Es decir, que el valor esperado del error es igual a cero. Y permíteme hacer esta suposición argumentando que esta suposición en nada altera la relación entre x y las variables. Es decir, suponer que el valor esperado de u sea igual a cero no tiene ninguna relación o no afecta en absoluto la relación entre y y x, porque estamos suponiendo simplemente que el error es igual a cero. Simplemente esta suposición afirma algo acerca de la relación de la distribución de los efectos no observables de la población. Pero ya, simplemente no estamos suponiendo nada más y por eso permítame hacer esa suposición y esperar que el valor de la perturbación sea igual a cero. Igual uno lo comprueba con el tema de las propiedades algebraicas, que ya la vamos a ver aquí más adelante, y vamos a ver que eso es igual a cero. Ahora, para poder estimar los estimadores, valga la redundancia, también tengo necesariamente que imponer alguna suposición que restringe la relación o la manera en que las variables no observables, todas contenidas en U, se relacionen con las variables observables o mis variables dependientes. Es decir, tengo que imponer una suposición de que x o mis variables dependientes no están siendo afectadas por el comportamiento de las variables o los factores no observables contenidos en U. Es decir, vamos a suponer que el comportamiento de las variables independientes no está determinado por el comportamiento de las variables U, o de las variables más bien no observables, todas contenidas en U. Y ese supuesto tiene que cumplirse porque de lo contrario, como lo vamos a ver más adelante con los supuestos, pues estaría indicando que el efecto de x sobre y, ¿cierto? Efecto de x sobre y, o en este caso de x sobre y, no estaría siendo puro. Y si aceptamos que u afecte a x, quiere decir que el comportamiento de x hacia y, parte de ese comportamiento está siendo afectado por u. Y entonces no sería, y como yo no observo u, entonces yo no podría saber cuál es el efecto, cuál es la porción del efecto de x hacia y que está siendo afectada por u. Por tanto, tengo que suponer esto para, pues para no violar un supuesto que ya vamos a ver de qué era. Entonces, por ahora lo importante es que partimos de dos supuestos importantes para poder estimar ese beta que es el que analizamos. Uno, de que la media condicional del error sea igual a 0, y dos, de que la relación o la covarianza entre u y x también tiene que ser igual a 0. Y un tema importante es que anteriormente, como vemos acá, habíamos expresado el modelo de esta forma, ¿verdad? Y igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta k xk, y ahora lo estamos expresando a través de un símbolo gorrito. Este símbolo gorrito me está indicando estimado, es decir, y el sin gorrito me indica el poblacional. Entonces, como se supone que yo los datos los tengo a partir de una muestra y esa muestra tiene que ser lo más representativa de la población, y por lo tanto los datos que yo estimo de esa muestra me tienen que servir, o a partir de ellos tengo que sacar conclusiones poblacionales o de mi población. Entonces esos betas que yo estimo a partir de una muestra los simbolizo con un gorrito que son diferentes a los betas que los estimo de una población. Por lo tanto, el y estimado será igual a que al beta 0 estimado más el beta 1 estimado x1 más el beta k xk, y no aparece el u. ¿Por qué? Porque como el u yo no lo observo, entonces el u yo no lo puedo estimar, ¿sí? Cosa diferente a decir que el u estimado es igual al y real menos el y estimado, pero eso lo vamos a ver ahora. Pero por ahora lo que me importa determinar es que los parámetros estimados se simbolizan siempre con el gorrito arriba. Por lo tanto, partiendo de esos dos supuestos anteriormente planteados y mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios,
que elige las estimaciones que minimizan la suma de los residuales al cuadrado, eso lo hacemos a través de las condiciones de primer orden. Es decir, lo primero que hacemos es obtener las condiciones de primer orden para todas las x, que van desde x1 hasta xk, y también para el beta 0. ¿Esto qué me indica? Aquí lo que estamos haciendo es intentando sacar la relación entre x1 y y para sacar el parámetro beta 1 y aquí el parámetro beta k. Por lo tanto, esta de aquí arriba, esta primera, lo que me está indicando o para lo que me sirve es para obtener el beta 0, que es la constante. Y como vemos, no está en función aquí de ninguna x, ¿verdad? Por lo tanto, a través de el método del análisis matricial y demás, y de suponer que la matriz X es singular y por lo tanto tiene inversa y todo este cuento, ¿verdad? Y paso esto rápido porque digamos que no es de nuestro interés mostrar cómo tenemos matemáticamente estos betas, sino que lo que me importa acá es mostrar que este, que es beta, que es el vector de betas desde beta 0 hasta beta k, se obtiene a partir de esta relación entre variables. O más bien, esta relación entre matrices, es decir, decimos que el beta lo obtenemos a través de la inversa de la traspuesta de x por x multiplicado por la traspuesta de x por y. Y esto lo que me indica, o la x lo que me indica es el vector, o más bien, vector no, la matriz de x, y y me indica ahí sí el vector de y beta me indica el vector de betas. De esta forma, a través de este desarrollo matricial, obtengo el valor del beta estimado, que son estos de acá, ¿cierto? Que son los que me permiten de una u otra forma analizar estas relaciones que se ven acá entre beta 0 y beta 1, beta 0 y beta 1, para ver cómo las variables independientes afectan el comportamiento de las variables dependientes. Ahora vamos a ver también muy rápidamente dos temas, uno que son las propiedades algebraicas de los estimadores y dos, las propiedades estadísticas. Entonces, con respecto a las propiedades algebraicas de los estimadores, entonces, la primera propiedad me dice que la suma y por tanto el promedio muestral de los residuales de mínimos cuadrados ordinarios es 0. Es decir, que aquí me faltó el 0. Es decir, que la suma de todos los sub-i que van desde i1 hasta n va a ser igual a 0. Esta propiedad, digamos, que no necesita ser probada, pero uno puede hacerlo por las estimaciones. Y básicamente no requiere ser probada porque es una consecuencia inmediata de las condiciones de primer orden que vimos anteriormente. La segunda propiedad algebraica, básicamente lo que me indica es que la covarianza muestral entre los regresores X y los residuales de mínimos cuadrados ordinarios es 0, es decir, que la relación o que la multiplicación entre X, cada una de mis variables independientes, y U, desde los individuos que son desde el 1 hasta el n, tiene que ser igual a 0. Eso también basta con obtener los subestimados, ¿sí? A partir de los y estimados, y se hace la relación y tiene que ser igual a 0. Y la tercera propiedad me indica básicamente que el punto x medio y medio se encuentra siempre sobre la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. En otras palabras, es decir, esto lo que me está indicando es que si en la ecuación inicial sustituimos x y o xk por x medio, ¿verdad? El valor predicho no será el y medio, sino que será el y, el valor predicho no será el y, sino que será el y medio. Es decir, si en esta ecuación de acá sustituimos este xy por x medio y acá este xk por x medio, este valor predicho no será el y estimado, sino que será el y medio. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está indicando ese supuesto. Y por eso es que decimos que siempre se va a este punto siempre se va a encontrar sobre la línea de regresión. Ahora, un tema importante también es el tema de la bondad del ajuste,
¿verdad? Que ya cuando estemos con la parte práctica veremos cómo se analiza, pero básicamente lo que me indica la onda del ajuste es cómo el conjunto de mis variables independientes, ¿cierto? Es decir, cómo este conjunto de x1 hasta xk, cómo el comportamiento de esas variables afecta en el comportamiento de y, o cómo la variación de esas variables afecta en su conjunto la variación de y. Y para eso lo estimamos primero hallando la suma estimada al cuadrado, dividiéndola sobre la suma total al cuadrado. O lo que es lo mismo, 1 menos la suma de residual al cuadrado sobre la suma total al cuadrado. Eso lo vamos a ver en análisis con más detalle y ahí se va a entender un poco más. Y con respecto a las propiedades estadísticas de mínimos cuadrados ordinarios, el primer supuesto del modelo de regresión lineal múltiple, primero se llama linealidad en los parámetros. Y básicamente lo que me indica es que un modelo puede expresarse de esta forma, ¿cierto? Puede expresarse de esta forma, donde beta 0, beta 1 hasta beta k son los parámetros o son las constantes desconocidas de interés y U es el término error aleatorio o término de perturbación no observable. Pero lo que me indica básicamente el supuesto de linealidad es que esos parámetros, es decir, esos beta 0, no las x, beta 0, beta 1 hasta beta k, tienen que ser lineales. Es decir, no tienen que estar elevados a la nada, no, lineales. Porque si son lineales se pueden obtener o se pueden estimar a partir del método de mínimos cuadrados ordinarios. Si no son lineales, existen otros métodos para estimarlos, que son métodos no lineales. El segundo supuesto es el supuesto de regresión lineal múltiple. El segundo, que básicamente plantea o habla sobre el muestreo aleatorio. Dice que si se tiene una muestra aleatoria con n observaciones, de acuerdo con el modelo o de acuerdo con el supuesto inicial, el de linealidad en los parámetros, la muestra que se obtenga tiene que ser obtenida de manera aleatoria, es decir, al azar. Y tiene que ser obviamente por lo más representativa de la población posible. El supuesto 3 básicamente me indica que no hay colinealidad perfecta. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que en la muestra y por tanto en la población, ninguna de las variables independientes tiene que ser constante. 1 y 2, no hay relación lineales aptas entre las variables independientes. Entonces, lo primero que asume ese supuesto es que el valor de las x entre los individuos, es decir, si yo tengo una x 1, supongamos que es la edad, la edad entre los individuos no puede ser la misma, es decir, no puede ser constante, tiene que haber variación. Entonces todos tenemos que tener una edad diferente, todos tenemos que tener una estatura diferente, todos tenemos que tener un nivel de sueldo diferente, es decir, las x o las variables independientes no tienen que ser constantes, tiene que haber una variación, porque si son constantes entonces no podemos estimar los beta. Y segundo, no tiene que haber una relación lineal exacta entre variables independientes. Es decir, si yo incluyo dos o más variables que se relacionen de manera exacta dentro de mi modelo, quiere decir que juntas variables me están explicando en cierta medida el comportamiento de la variable dependiente. Por lo tanto, cuando juntas me están explicando el mismo comportamiento, puedo tener problemas de multicolinealidad y lo que tengo que hacer es intentar solucionar ese problema porque tengo variables que se correlacionan entre ellas. Por lo tanto, no tiene que haber una relación lineal exacta entre dos variables independientes. Es decir, el comportamiento de la una no tiene que estar porque determinado por el comportamiento de la otra. El supuesto 4 que ya lo hemos visto, ¿cierto? Que es el de media condicional 0, que me dice que el error U tiene un valor esperado de 0, cualquiera que sea el valor de las variables independientes, ¿cierto? Entonces, el valor de U dado el valor de X tiene que ser 0. Y ya eso lo vimos dentro de las propiedades algebraicas, que el comportamiento de X no tiene por qué estar siendo afectado por el comportamiento de U. Es decir, por el comportamiento de los demás factores que no observo, porque si eso pasa, eso viola el supuesto de medida condicional y viola el supuesto de insesgamiento.
Y el supuesto 5 es el supuesto de homocedasticidad, que básicamente lo que me dice o lo que me indica es que el término u o el error tiene una misma varianza dado cualquier valor de las variables explicativas. Es decir, lo que me está indicando es que la varianza del término error no tiene que cambiar por las x. Si la varianza cambia porque cambian las x, quiere decir que x dependen de u. Y entonces hay problemas, ¿sí? Porque estaremos incluyendo en un problema de heterocedasticidad. Y la heterocedasticidad es que ocurre cuando la varianza o cuando el comportamiento de la U o la varianza de la U cambia de acuerdo a las X. Y esto no tiene que cambiar, porque si no me está indicando que hay cierta relación y hay problemas. Y finalmente el supuesto de normalidad lo que me indica es que el error poblacional U es independiente de las variables explicativas y está distribuido normalmente con media cero y varianza sigma cuadrado. Entonces, si el modelo cumple con todos los 6 supuestos que se plantearon, se dice que esos supuestos se conocen como los supuestos del modelo lineal clásico. Por lo tanto, al modelo se le llama el modelo lineal clásico. Y a los estimadores, que son los beta 0 hasta los beta k, se dicen que son estimadores insesgados de varianza mínima. Y esta varianza mínima lo que me indica es que son los mejores estimadores posibles. Porque lo que yo busco dentro de mis estimaciones es que tengan la menor varianza posible. La varianza entre lo estimado y el poblacional. Entonces, noten que por este tema pasamos muy rápidamente, ¿verdad? Porque digamos que no es de nuestro interés, o más bien no es el propósito analizar cada uno de las propiedades, sino que era importante tratar de por lo menos nombrarlas para que el tema se recuerde. Ahora, una vez definidos cómo se determinan estas X, es importante finalmente hablar sobre la forma funcional o las formas funcionales que pueden tomar los modelos. Entonces, existen muchos modelos, pero los principales modelos que existen o que se derivan de los análisis, los modelos de regresión lineal, básicamente son 4. El modelo nivel-nivel, el modelo nivel-log, el modelo log-nivel y el modelo log-log. El modelo nivel-nivel, o en el modelo nivel-nivel, tanto la variable dependiente como la variable independiente están expresadas en sus niveles originales. Es decir, si yo estoy determinando una relación entre salario y educación, Y está medida en salarios, es decir, está medida en su nivel original, está medida en, qué sé yo, en pesos, en dólares, por hora, por semana, por mes, y la variable dependiente que es educación está medida en años. Por lo tanto, la interpretación del beta, K en este caso, o el beta estimado, lo que me está indicando es ese beta lo que me indica es cómo la variación de X me afecta a la variación de Y, o en cuanto la variación de X me afecta la variación de Y. Cuando hacemos un modelo nivel log, significa que estamos estimando un modelo cuya variable dependiente no está en niveles. En este caso, si volvemos al salario, está estimada en pesos, pero la variable independiente está medida en logaritmo, es decir, en porcentaje. Entonces, cuando yo estimo el logaritmo a una variable, quiere decir que su análisis lo voy a tomar en porcentajes. Por lo tanto, la interpretación de el beta estimado, en este caso asume el porcentaje, porque me dice que el beta k le voy a sacar el porcentaje y por lo tanto la relación de ese beta lo que me indica es cómo una variación porcentual, en este caso de 1%, de la educación en cuanto me afecta el salario. La variación en 1% de la educación en cuanto me afecta el salario. Aquí arriba lo que me están indicando era la variación de un año de educación en cuanto me afecta el salario. Los modelos log nivel
en donde la primera variable se expresa como la variable en logaritmo, mientras que la segunda variable se expresa en nivel. Es decir, en ese caso el salario está expresado en logaritmo y la variable independiente o la educación está expresada en años. Lo que me está indicando ese beta estimado es cómo el efecto de la educación que está en nivel o en años afecta el salario que está en porcentajes. Es decir, un año adicional de educación, ¿en qué porcentaje me aumenta o me disminuye o me varía o me cambia el salario? Y digo en porcentajes porque el salario está expresado en porcentaje. Este modelo log nivel se suele conocer como la elasticidad de Y respecto a X. Entonces se analiza como una semielasticidad de Y con respecto a X. Bueno, y ese también se podría analizar. No, este realmente no, porque estamos viendo cómo X afecta a Y. Bueno, y finalmente tenemos el modelo log, que lo que me indica básicamente es que juntas variables, tanto la dependiente como la independiente, están expresadas en porcentajes. Por lo tanto, juntas la vamos a analizar en porcentajes. Como la variación de este porcentaje en X me afecta a la variación porcentual en Y. Entonces, la forma de analizarlo es a través de la elasticidad de Y respecto a X. Entonces, un incremento de 1% en la educación, 1% en la educación, ¿en cuánto me afecta, porcentualmente hablando, el salario? Cuando un incremento de 1% en la educación, ¿en cuánto me afecta el salario? Entonces, fíjense que todos los modelos son diferentes entre sí. Todo depende de qué, de la forma funcional en la que estén expresados. Entonces, del modelo que nosotros determinemos o hallemos finalmente, pues va a depender su análisis. Por lo tanto, ¿cuál análisis es el más adecuado? Pues depende, ¿verdad? Depende de las variables que ustedes tienen y dependen del modelo que ustedes quieren estimar. Pues, dependen de las hipótesis que hayan planteado. Por ahí de pronto si ustedes dicen, bueno, para tal vez un modelo de salario de educación, que es lo que estamos haciendo, por ahí tal vez un modelo en nivel log no es el más adecuado, porque me está indicando un aumento de 1% en la educación en cuanto me afecta el salario. Pero realmente, ¿cuánto es 1% de la educación? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado de la forma funcional como se define el modelo para, para ahí sí tener en cuenta pues cuál modelo es el más adecuado, cuál variable o expresar qué variables en cuáles de estas categorías son las más adecuadas. Ahora, para finalizar, vamos a ver una aplicación en Stata usando la base de datos salario del libro de Woolrich. Básicamente le damos una descripción a la base de datos y tenemos este conjunto de variables eh, dentro de la base de datos. Es una base de datos para 526 hombres, en donde queremos determinar cuál es la relación que existen entre salarios y algunas variables. Entonces vamos a empezar estimando un modelo simple o un modelo de relación simple entre el salario, que está medido en horas y dólares, y la educación, ¿verdad? Y entonces tenemos primeramente que este modelo tiene un total de 526 observaciones, una prueba F de 0, indica que el modelo es globalmente significativo, y un R cuadrado de 0,16, lo que me indica, recordemos que el R cuadrado me indica la bondad del ajuste del modelo, y esto lo que me indica es que el conjunto de mis variables independientes, que en este caso solamente es la educación, me explica un 16,48% de la variación del salario. El parámetro me da estadísticamente significativo, ¿verdad? Al 1%. Y el parámetro me da 0,54. Entonces, EDUC está medida en años
salario está medida en dólares por hora. Entonces, la forma de análisis lo que me está indicando es que un año adicional de educación me incrementa el salario por hora en 0,54 dólares. De nuevo, un año adicional de educación me incrementa el salario en 0,54 dólares. ¿De acuerdo cómo se interpreta? Ahora, la constante no es significativa. Ahora, si queremos este modelo, pues le vamos a agregar algunas variables más. La experiencia, la antigüedad en el trabajo y agreguémosle casados y female, que me indica el sexo, el género. Y tenemos que si comparamos este modelo con respecto al anterior, como era de esperarse, el R cuadrado incrementa, ¿no?, a 36,2%. Claro, cada vez que yo incremente o cada vez que yo incluya alguna variable dependiente dentro de mi modelo, el R cuadrado va a crecer. Y en este caso lo que me está indicando es que el conjunto de variables independientes, todas en su conjunto, me explican el 36,82% de la variación del salario. Ahora miramos nuevamente que el parámetro de edu es significativo estadísticamente y es de 0,55. De nuevo, un año adicional de educación me incrementa el salario en 0,55 dólares. La experiencia vemos que no es estadísticamente significativa. La antigüedad en el trabajo es estadísticamente significativa. La antigüedad está medida en años, por lo tanto, un año de antigüedad en el trabajo me incrementa el salario en 0,13 dólares. Casados es significativa, se nos salió por un poquito, ¿verdad? No es significativa el 5, si es al 10, lo que me está indicando es que los casados, ¿cierto? Eso es una variable dummy, al igual que female, son variables dummy que toman valores entre valores de 1 y 0. 1 en este caso es casados, 0 es todo lo demás. Para el caso de female, 1 es mujer, 0 es todo lo demás. Marrin lo que me está indicando es que si el individuo es casado, obtienen 0,55 dólares por hora más que los demás individuos. Entonces, los individuos casados ganan en promedio 0,55 dólares más que los demás. Es decir, los solteros, los viudos, los divorciados, todos los demás. Y finalmente, female, que es mujer, perdón, me indica que las mujeres ganan en promedio 1,74 dólares menos, por decirlo negativo, que los hombres. Entonces fíjense que aquí estamos analizando la categoría de las mujeres frente a los hombres. Las 1 que son las mujeres frente a los hombres que son 0. Pero ahora, si queremos, vamos a... Eso es un modelo nivel. Pero yo diría que este tipo de modelos podría expresarse de una mejor forma a través de un modelo log nivel. Vamos a expresar el logaritmo en salarios y vamos a expresar las demás variables en nivel. De nuevo, tenemos que cuando expresamos las variables en logaritmo, el R cuadrado mejora 40,36%. Y tenemos los siguientes. Algunas ganan un poco de significancia estadística también. Entonces tenemos que, para este caso, la educación es estadísticamente significativa. Recordemos, educación está medida en años, ahora el logaritmo del salario está medido en porcentajes. Entonces, lo que me indica este 0,083 es que un año adicional de educación, la variación en la educación, me incrementa el salario en 8,3%. Entonces, este logaritmo lo pasamos a porcentaje, es decir, lo multiplicamos por 100 y lo analizamos como tal. Entonces, de nuevo, un año adicional de educación me incrementa el salario en 8,39%. 2 años me lo incrementan en 16,39%. ¿Y qué es 8? Pues mi 8% es diferente al 8 de todos, por lo tanto cada uno lo va a asumir como quiere. Ahora, la experiencia no es significativa al 5, la ternura es significativa al 1, me indica que un año adicional de salario me incrementa, un año adicional de antigüedad en la empresa me incrementa el salario por hora en
68%. Dice que los casados tienen en promedio 12,5% más de salario que los demás por hora, y las mujeres tienen en promedio o ganan en promedio un 28,5% menos de salario por hora que los hombres, que son la variable 0. Y la constante aquí medio estadísticamente significativa y me da 0,49, que es como el salario por hora, cuanto todos los demás vale 0. Es decir, que el salario por hora es de 0,49%. 49%. ¿Sí? No, digamos que la constante no tiene mucha interpretación. Bueno, hay un conjunto más de variables que se pueden incluir, pero digamos que grosso modo la forma de análisis de estas variables es esa. Cualquier inquietud, cualquier duda pueden escribirme. Muchas gracias por la atención, espero que haya sido de utilidad, y cualquier duda me pueden escribir a este correo electrónico, que es mi correo institucional. Muchas gracias.